La vasectomía es uno de los procedimientos de planificación familiar más seguros y accesibles. Sin embargo, existen muchas dudas. ¿Es reversible? ¿Duele? ¿Puede fallar? Por eso en Gel Café vamos a platicar todo acerca de este método de planificación y vamos a derrumbar algunos mitos. Gel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Muchas gracias a todos los que además de vernos comparten estos episodios, así que no se les olvide suscribirse, activar la campanita en la plataforma que sea, que nos vean o nos escuchen. Fer, vasectomía. Vasectomía, mira, cada vez ha aumentado más el rol del varón en el control de la natalidad. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchas dudas referente a la vasectomía, muchos temores y muchos mitos ahí. Y por eso hoy hemos invitado a un experto, el doctor Cristian Villeda, es urólogo, experto en la materia. Yo quisiera abrir la conversación. ¿Hay que tenerle miedo a la vasectomía, Cristian? No, amigo, yo creo que, fíjate, la vasectomía creo que es un procedimiento muy seguro, muy fácil de hacer, que la verdad es que es por mito. La verdad es que los hombres creo que tenemos un hándicap con las mujeres en la prevención de muchas enfermedades, y esta no es una de ellas. Creo que uno de los mensajes que quisiera transmitir es, justo la vasectomía es mucho más segura en el hombre a comparación de la cirugía que se hace en la mujer, es mucho más sencilla y mucho más barata. Entonces, esas tres características la hacen, pues, la mejor opción. Ok, cuando el doctor se refiere a la cirugía que se hace en el caso de las mujeres para la planificación familiar, estamos hablando de la ligadura de trompas. Así es. Ok, ahora, en los hombres hay muchos mitos que tienen que ver con esto y yo supongo que a ustedes se los preguntan en el consultorio. Es decir, si me hago una vasectomía, ¿voy a tener algún problema con la eyaculación? Si me arrepiento, ¿lo puedo revertir? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? Pues la primera creo que es esa, si duele hacer la vasectomía. Y hay que entender que es un procedimiento. O sea, al final vamos a hacer una pequeña incisión en la piel. Es un poco molesto. Pero siempre le digo a mis amigos y a mis pacientes, nunca se ha parado un paciente y se ha ido en mi consultorio. De hecho, es tan sencillo que lo hacemos con anestesia local. La mayoría de pacientes se hace inyectando anestesia nada más en la piel y con eso se duerme la piel y la zona que operamos y se van caminando los pacientes. Hay algunos que te piden dormirse y no sentir nada, y es válido, pero la gran mayoría, un 80-90%, son en el consultorio con anestesia local inyectada, como la de los dentistas, vamos a decir. ¿Y las dos alternativas son viables? Sí, claro. Es un poquito más caro hacerlo con anestesia porque la sedación cuesta un poco más, pero en realidad es bastante accesible a ambos. Ahora, el otro mito muy común es este de, oye, ¿y voy a ser menos hombre? ¿Voy a tener algún problema? No. O sea, ese sistema que cortamos del cablecito que va de los testículos hacia la próstata y que saca los espermatozoides, no tiene nada que ver con hormonas, ni con nervios, ni con la erección, nada absolutamente. Algunos pacientes dicen que notan en el semen, si lo analizan, que es como un poco más líquido, en lugar de ser más espeso. Pero incluso en los estudios que hay no se ha encontrado diferencia, porque la cantidad de líquido que viene de los testículos realmente es muy poquita. La gran mayoría del líquido viene de otros órganos, que es la próstata y las vesículas seminales, que son unos organitos que dan el líquido blanco. Los espermatozoides es solo como medio mililitro, entonces en realidad no cambia nada. Pero sí está descrito en muchos procesos, por ejemplo, cuando a la mujer le quitan la matriz o el útero, o cuando a una persona la trasplantan, sienten que pierden un órgano y eso les da un duelo emocional, y es lo que llegan a sentir los pacientes, pero en realidad no interfiere en absolutamente nada. Una pregunta común como método de planificación es, ¿qué tan certero es? O sea, claro. si voy a seguir embarazando, no voy a poder embarazar, ¿cómo está la cosa? Sabemos que es altamente eficaz, pero ¿cuál es ese nivel de eficacia y cuánto tiempo después de la operación una persona ya se puede considerar que no va a tener ya más familia? Claro, pues entonces hay que reconocer que todos los procedimientos tienen una tasa de falla, somos humanos y también el cuerpo luego no responde como queremos, pero la vasectomía justo tiene una tasa de falla descrita de 1 de cada 2.500 pacientes. Esa es la estadística. La de mujeres, la cirugía de ligadura de trompas, tiene una falla de 1 en 600. Entonces es realmente como 4 veces menos efectiva la de la mujer. Ahora depende de las técnicas que uses, porque obviamente cuando queremos estar seguros de que ya no va a funcionar el sistema, anudamos el tubito, lo quemamos, le ponemos una sutura encima, justo para garantizar
que ya no se vuelva a recanalizar, porque de hecho falla, porque si dejas los extremos del tubito sueltos, se pueden cicatrizar y pegar y puede volver a pasar el fluido después de un tiempo. Entonces, realmente después de que te hacen el procedimiento en el consultorio, vamos a decir, le decimos al paciente que se espere 3 meses para ya considerarse que es estéril. O también existen 21 eyaculaciones descritas para limpiar el sistema y que ya se barran los espermatozoides. Ahora, después de la vasectomía ya bajan mucho los números y hay gente muy desesperada que te dice, no, doc, yo ya quiero saber. Le puedes hacer estudios para saber si produce menos de 1 millón de espermatozoides y ya con eso se considera estéril. Pero la recomendación son 3 meses o 21 eyaculaciones. Y durante este tiempo, la pareja tiene que seguir utilizando un segundo método de planificación. Exactamente, tienes que seguirte cuidando y ojo, esto no previene enfermedad de transmisión Así sexual, es. solamente es para Así es. no tener embarazos. Entonces, si tienen parejas múltiples o si tienen parejas de riesgo, hay que seguirse protegiendo igual. Ahora, les tengo una pregunta a los dos, porque incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, se dice que apenas el 10% de los hombres mayores de 40 años se hace una vasectomía. Yo sé que uno es porque los hombres son bien llorones, perdón que lo diga en público, pero son bien llorones para ir al doctor, para los dolores. Pero ¿por qué no recurrir más a este tipo de procedimientos sencillos que resuelven una situación verdaderamente importante? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué ven en el consultorio? Yo creo que es falta de información, honestamente, y sí tiene que ver algo cultural, ¿no? De estigmatizar a tu cuate que te cuenta, oye, me voy a hacer la vasectomía y ya te la van a cortar o algo así. Las bromitas, aunque no lo creamos, son estos como micromachismos, Sí, vamos a decir, aquí sí. es micro mala educación tal vez. Sí. La otra creo que tiene que ver con que piensas que te va a doler mucho. Y ahí siempre le cuento a mis amigos, que ahorita son ustedes, la anécdota de que yo me hice la vasectomía hace 9 años. Y ese mismo día yo me fui a operar después. Entonces no es casi nada dolorosa. Se me Ok, dice con cero anestesia incapacidad, local. ujú. No, incapacidad no. O sea, te diría que les damos siempre un día de reposo por posibilidad de sangrado, pero realmente es bastante fácil caminar y todo. Te da una pequeña sensación como de adolorido, diríamos, pero tú puedes caminar, puedes hacer tus actividades, sí merece un poquito de reposo, pero la idea es que al otro día tú ya puedes hacer casi tu vida normal. Aquí es un tema cultural, Juana. O Sí, sea, porque ahí yo sí, creo que no, es tú ese. decías micromachismos, pero aquí creo que hay un machismo enorme en cuanto a la responsabilidad de la natalidad, siempre puesta en la mujer. A ver, Juana, yo lo recuerdo en el servicio social, donde quien acudía al centro de salud por el tema de control de natalidad era la mujer. Sí. Es más, la mujer argumentaba, es que mi marido me cuida. ¿De acuerdo? O sea, Sí. como que es todo este fenómeno y Que esto... refiriéndose a que el hombre va a controlar la eyaculación, dentro no o fuera. va a tener un Ajá. coito interruptus Sí. con la idea de no, pero eso pues incrementa la tasa de embarazos tremendamente. Aquí es un tema cultural. De hecho, el 10% que tú mencionaste, eso es en Estados Unidos, Así es. en Menor, Europa, en seguramente. México, es menos del 2% de los varones arriba de los 40 años se hacen una vasectomía. O sea, y eso tiene que ver con temas culturales, temas de conceptos ahí de machismo y de hombría, y justamente es para eso lo que queremos hablar hoy. O sea, el nivel de testosterona no se va a modificar. Nada, absolutamente. O sea, la posibilidad de tener relaciones sexuales plenas, completas, sigue perfectamente válida y vaya, es común que lo puedan hacer. Sí, yo siempre le digo a mis pacientes justo cuando me dicen, o sea, ¿tú te la hiciste? Yo les digo, sí, yo me la hice. ¿Y por qué te la hiciste? Uno, porque sé que no me altera la erección, no me altera el orgasmo, no altera, de hecho, la eyaculación. Y la otra más importante, la verdad es que creo que es reconocer que le va mejor a la familia porque es más segura. La cirugía de la mujer es en el abdomen, le hace hoyos al abdomen. Así ya con es. eso es una cirugía mayor. Así es. 2, es más cara porque esa sí requiere anestesia general, porque tienes que abrir la pancita o bloqueo al menos en la espalda, si no la haces con la paroscopía. Y tercera, es mucho más exitosa y aparte es más fácil revertirla, si quisiera revertirla. Que ese es un gran tema. A ver. Aquí, a ver, muchos varones no van a hacer una vasectomía porque dicen, ¿y qué tal si me arrepiento? ¿Qué tal si después quiero seguir teniendo familia? O casos, por ejemplo, hicieron una vasectomía, se divorciaron, tienen un nuevo Segundo matrimonio y este matrimonio desea seguir teniendo familia. Entonces, la reversión de la cirugía, ¿qué tan factible es? Sí. Pues uno tiene que ver con el tiempo, ¿sale? Entonces sí podemos revertir la vasectomía, es una cirugía un poco más complicada porque idealmente se tiene que hacer con microscopio, con suturas muy chiquitas. Entonces lo tiene que hacer alguien técnicamente hábil y con la experiencia. También tiene que ver el tiempo, como decía, porque al año de que tú la reviertes de haberte hecho la vasectomía, casi tienes un 100%, 97%.
pero conforme va pasando el tiempo, los testículos que producen los espermatozoides, digamos que se apagan. Entonces, la tasa a 5 años después de vasectomía ya baja como un 65-70. Que es A 10 altísimo años, todavía. todavía es alto, pero de hecho, pues ya vas perdiendo Claro. fertilidad. Una Y la cuarta otra, parte eso menor. quiere decir que se recupera la producción, pero no quiere decir que se recupere ni al 100%, Ya. ni con la misma vitalidad, porque el cuerpo va apagando el sistema porque ya no funciona. Ahora, justo es muy importante también las enfermedades o edad del paciente. Es mucho más exitoso en pacientes jóvenes Claro. que en pacientes mayores y que tienen otras como diabetes, hipertensión, colesterol alto. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Que sí se puede revertir, pero hay que tomar la vasectomía con un método definitivo. O sea, sí tiene que estar bien seguro el paciente. Yo les pregunto a mis pacientes todo el tiempo, en la consulta, cuando están ahí ya, digamos, en la plancha, antes de hacer la primera incisión, porque sí me ha tocado gente que ahí me dice, no, doc, ya me arrepentí Mejor no. porque creo que sí quiero tener otro hijo. Y es válido, te puedes arrepentir, pero sí hay que tomar en cuenta que este es un método de planificación definitiva que sí se puede revertir, obviamente, pero tomen en cuenta que es más caro, es más complicado y es una incisión un poquito más grande. Y sí requiere ya más reposo, porque Sí. la microanastomosis que haces, Sí. pues es muy frágil. Entonces necesita sí un poco más de tiempo. Quien se va a someter a una recanalización, pues necesita un poquito más de inversión de lana y de tiempo. Sí. Ahora, la tasa de embarazos después de una recanalización es menor que si nunca se hubieran recanalizado. Exacto. No nada más por el tiempo que pasó, sino por temas técnicos y de viabilidad del espermatozoide, Sí, ¿no? porque justamente es una unión nueva. Entonces la unión se puede cicatrizar, puede dejar pasar menos espermatozoides. Entonces tomemos en cuenta que ya no va a ser lo natural, ya está manipulado el sistema. Es exitoso, te digo, yo creo que la combinación de éxito es gente joven, sana y que tiene poquito tiempo de vasectomía, les va bien. Pero el ¿Poquito resto, tiempo es cuánto? Poquito tiempo, menos de un año, sería Menos lo de un ideal. año, ya. Exacto. Ya cuando pasan más de 5 años, sí les recomendamos que tomen en cuenta eso, porque aparte tiene que ver la edad. Claro. Pues un paciente cuando llegue y ya tiene 5 años de haberse hecho vasectomía, casi los hombres ya van arriba de 40, 50. Claro. Entonces Exacto. también ya va, la edad de la pareja generalmente tiende a coincidir. Entonces una mujer arriba de 35, 40 ya necesita apurarse para tener bebés por riesgos, ¿no? Cromosómicos. O sea, que no tengan alguna enfermedad en sus genes. Entonces es muy importante tomar en cuenta el tiempo. Entonces tomen en cuenta eso si se quieren revertir la vasectomía. Una pregunta también que hacen frecuentemente en el consultorio es ¿hasta qué edad me puedo hacer una vasectomía? Yo les he dicho, a ver, Al Pacino acaba de tener a los 80 Sí. un chamaco. Entonces, Sí. ¿hay algún límite de edad, alguna recomendación para realizarse la vasectomía? No, pues realmente es que tengas actividad sexual y quieras prevenir embarazos, no hay límite para la edad, porque los hombres seguimos produciendo hormonas toda la vida, seguimos produciendo espermatozoides, entonces seguimos siendo fértiles prácticamente toda la vida, entonces sí hay que cuidarse. Doctor, ¿cuáles son las complicaciones, si es que existen algunas, relacionadas con la vasectomía? Pues creo que la más temida es la falla, honestamente, ¿no? Pero por lo menos O sea, la sería... complicación más alta es un bebé. Pues sí, exacto, ser padrino, que el médico sea padrino de alguien. No, creo que esa es la más temida, porque realmente la cirugía, la tasa de riesgo de sangrado o de otra cosa es muy baja, porque es una cirugía muy controlable en una parte que podemos presionar. Los sangrados son muy raros. La otra complicación sí puede ser dolor, obviamente, te puede doler, y está descrito que las primeras 2 semanas después de la vasectomía, si tienes actividad sexual, puedes tener dolor porque hay espasmo en los tubitos que se llaman los deferentes, que expulsan los espermatozoides, entonces al estar tapados, si aumenta la presión, te puede dar un poco de dolor. Y la otra es que a veces pueden sentir una pequeña bolita en el testículo porque se pone una sutura. Entonces al poner la sutura se hace una cicatriz y luego los pacientes se tocan y sienten una pequeña bolita nueva, y a los hombres nos dan miedo las bolitas en los testículos. Ujú, claro. Te diría que esas son las más frecuentes. ¿Alguna otra razón por la que no debamos recurrir? ¿Alguna indicación? ¿Algún tipo de pacientes en los que este procedimiento no es adecuado? Fíjate, creo que te contaría algo que es controversial, que es la gente joven. Cada vez más gente joven, abajo de 25, arriba de 18, te piden una vasectomía. Porque obviamente va cambiando las generaciones y hay gente joven que ya no quiere tener hijos desde esa edad. Entonces hay que tomar en cuenta que es una discusión ética y moral, ¿no? Pero bueno, creo que esa es una población muy significativa. Te diría que en el grupo de urólogos hay un grupo de urólogos que se niega a hacerla y que le dicen mejor ve a buscar a alguien más. Hay otro grupo que pensamos que pues ya tienen derecho a votar, tienen derecho a manejar, a tomar alcohol, pues deben tener derecho sobre su cuerpo a hacerse una vasectomía. Y qué mejor, porque si van a tener actividad sexual y van a tener embarazos no deseados, creo que es peor. Sí. Pues te diría que es algo controversial que sí hay que platicar muy bien con el paciente. Obviamente, alguien de 18 años sí tiene menos madurez y capacidad de decisión, Claro. pero hay que platicarlo muy bien, y yo en particular les pongo mucha atención, pero tampoco los ignoro o no los mando fuera,
porque en algún lugar se las van a hacer y lo peor es que la gente joven acuda a lugares pues no de confianza y les vaya peor, entonces es mejor. Y hablando de los lugares confiables, ¿cuál es el especialista? Los hombres que nos están escuchando o sus parejas y dicen, queremos ir a platicar de esta posibilidad de la vasectomía, ¿cuál es el especialista al que deben acudir? Sí. Yo te diría que los urólogos serían como tu objetivo, ¿no? Un urólogo creo que es el que mejor tiene entrenamiento, más lo hace, más practica. Sin embargo, hay otras especialidades, por ejemplo, médicos de fertilidad asistida también pueden realizar vasectomía. Médicos generales en algunas instituciones también lo hacen, pero aquí que tiene que ver mucho la preparación y el haberlas hecho y que alguien te haya asesorado. Generalmente los urólogos, a mí me tocó en Marina entrenar ginecólogos de medicina de fertilidad para que la pudieran hacer. Entonces, nada más hay que ser muy honesto y preguntarle al médico si es un procedimiento que sabe hacer y si no, que le llame a un amigo que la sepa hacer. Y esto es bien importante lo que están comentando, porque esta tasa de fallo de uno en cada 2.500 es en manos expertas. Exacto. Entonces, si se arriesgan a que haga esta intervención alguien que no es experto en el tema, la tasa de fallo aumenta. Sí, claro. Entonces, ese es un punto. Sí lo hacen mis amigos biólogos de la reproducción y mis docs generales que son superhéroes. El urólogo es el mejor lugar. Yo que no soy cirujano, no tengo conflicto de interés, el urólogo es la mejor opción para poder realizarse ese estudio. Otra pregunta, Cristian, que nos hacen frecuentemente en el consultorio es, ¿cuál es la relación de una vasectomía con cáncer de próstata? Fíjate, eso es bien interesante porque hubo un estudio en los 90s que justo comparó dos grupos, uno que se hizo vasectomía y otro que no, y encontró que los que se hicieron vasectomía había más cáncer de próstata. Poquito, pero había más. Pero cuando se analizó bien el estudio, nos dimos cuenta que justo era porque los que se hicieron vasectomía van al doctor. Generalmente una persona que se hace vasectomía es una persona más consciente de su salud, entonces va más al médico. Entonces hay más tasa de diagnóstico de cáncer, entonces era un sesgo. Y hoy en día ya hay estudios grandes aleatorizados, que son los estudios que mejor evidencia científica tienen, hasta metaanálisis, que son como combinaciones de cientos de miles de pacientes, que demostró que no hay ningún riesgo en hacerse la vasectomía. Porque justamente fue muy sonado ese estudio en los 90s, pero hoy en día sabemos que eso no es cierto. No hay ningún riesgo de cáncer de próstata absolutamente. Justamente es un sesgo socioeconómico, creo, y también justamente que era gente que iba al doctor y pues ahí te diagnostican. Y yo creo que es un gran punto de partida para que el varón tenga un médico de primer contacto, porque luego también los varones no van al médico. O sea, eso es cierto, las mujeres como que tenemos por definición que tenemos que ir a ginecología una vez al año y entonces nos hacemos nuestro papá Nicolau y tal. Pero los hombres tendrían que tener rutinas parecidas, ¿no? De hecho deben, o sea, nosotros en prevención de cáncer y piedras y otras enfermedades deberíamos de ir después de los 40, 45 al menos una vez al año. Y te diría que justo invito a las mujeres son mucho las que nos cuidan a los hombres, ya sea a tus hermanos, papás, hijos, abuelos, son las que nos llevan y en México ustedes tienen mayor la cultura de prevención, entonces sí hay que aprovechar eso y muchos hombres llegan pues jalados por las mujeres que los cuidan, pero no es despreciable, yo les diría hay que dejarse y a veces los pacientes van reticentes, pero luego se dan cuenta, ¿no? De que sí tienen que hacerlo. Y la gran mayoría, pues obviamente encuentra un beneficio, ¿no? O sea, sí encontramos cosas. El cáncer de próstata, por ejemplo, es súper común. 1 de cada 9 hombres lo va a tener, entonces sí hay que cuidarse. Y de la vasectomía es muy importante que la mujer justo, hay que llevarla con el urólogo también para discutirlo con los dos. Porque también esa anécdota de yo la cuido a mi esposa, hay muchos hombres que no dejan que su mujer se opere, porque tienen también varios mitos acerca de eso y de la sexualidad. Entonces hay que platicarlo con los dos, porque también la mujer debe tener información precisa, porque también hay muchos mitos en las mujeres. No, Cristian, es que justo hemos comentado muchas veces en Expansión que los episodios que tienen que ver, por ejemplo, con histerectomías, por ejemplo, con disfunción eréctil, etcétera, terminan siendo los que tienen más interés justo por este tema de los mitos y de la dificultad que increíblemente todavía tenemos en la sociedad para hablar de algo tan natural como, por ejemplo, la decisión de procrear, ¿no? Porque la responsabilidad es gigantesca. Y quiero retomar para cerrar, Fer, esto que decías al comienzo, de cómo hemos dejado en las mujeres la responsabilidad de la planificación familiar.
cómo las áreas de planificación de los hospitales son mayoritariamente femeninas, o sea, ahí están todas las mujeres pensando en cómo van a resolver, cuando en realidad es un asunto de dos, ¿no? A ver, es una corresponsabilidad. No es, o sea, de hecho, en algún momento se decía, es que el hombre debe ayudar a la mujer en la decisión de tener. No. A ver, la decisión de tener hijos es de pareja y la responsabilidad de procrear es de pareja. ¡Ay, te embarazaste! ¿Cuál te embarazaste, mano? O sea, nos embarazamos, estamos por tener un bebé, no estás enferma, no te tienes que aliviar. O sea, hay muchos conceptos y cosas, paradigmas que tenemos que ir rompiendo. Y yo creo que la población joven, inclusive esto que nos comentas, Cristian, de que jóvenes van a los 25 años a quererse hacer una vasectomía, bien o mal, el punto es que hay un reconocimiento de que la planeación ya es individual. Ya somos individuos que deseamos o no deseamos tener familia, cuánta familia, cómo, y eso lo tenemos que compartir con nuestras parejas y decidir en conjunto, porque es una decisión de familia, de conjunto, de pareja. Entonces, creo que eso va a empezar a pasar. Creo que es una decisión individual si estás solo, ¿no? Si estás en pareja, creo que es muy válido hacerlo. Pero hay que ser honestos, legalmente tú puedes ir a solicitar una vasectomía, estés casado, soltero, lo que sea. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que como médico hay que tener la sensibilidad de hablar con el paciente acerca de ello, de que tome en cuenta a su pareja, por ejemplo, ¿no? Pero si no la quiere tomar en cuenta, pues también no podemos obligarlo, ¿no? Y a la gente joven, justo darle información. ¿Por qué? Porque sin la información lo van a hacer como quiera y tal vez en un lugar muy riesgoso. 2, ¿qué tal si tienen un embarazo y ahora me quité la responsabilidad de la vasectomía, pero ahora ya soy padrino de varios bebés, ¿no? Entonces hay que hablarlo con mucho cuidado y esta relación médico-paciente creo que la podemos hacer mucho mejor, justo porque los urólogos sí tenemos el conocimiento y podemos tratar las complicaciones. Si algo malo pasa, como quiera va a llegar con nosotros. Entonces por eso creo que el urólogo es su objetivo. Muy bien. Pues Cristian, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por invitarme, espero que le haya sido de utilidad y a sus órdenes. Que sea el primero de muchos. Y yo me voy a quedar con una frase del doctor Villela que decía que hay hombres que creen que van a ser menos hombres porque se someten a un procedimiento de vasectomía. Yo les diría que son unos grandes hombres que se están ocupando de una decisión que definitivamente no es solo femenina. Pero también con otro mensaje que dijiste, este es un método de planificación familiar, seguro, eficaz, pero no uno para evitar las enfermedades de transmisión sexual, así que las otras formas de cuidarse deben mantenerse. Fer, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soy. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Gel Café para hablar de salud. Gel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Juana Ramírez y Fernando Castilleja. Health Café.